Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel González Germán. Soy médico residente del tercer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy me toca exponer el tema de retroperitoneal 2, concretamente tumores retroperitoneales. Como temario, tenemos los aspectos generales, vamos a ver definiciones, epidemiología, clasificación, cuadro clínico y diagnóstico por imagen. Esto con un concepto general. Después de ahí veremos los tumores mesenquimatosos, tumores neurogénicos y tumores de remanentes embrionarios. Para empezar, tenemos que los tumores benignos y malignos que surgen en el retroperitoneum, pero fuera de los órganos principales, van a ser punto de partida para esta plática. Vamos a ver que son neoplasias infrecuentes y que van a derivar de los tejidos embrionarios, restos diferenciados de la cresta urogenital y ya finalmente por tejido adiposo, vascular, linfático o nervioso. Tenemos que tener en cuenta que representan el 0.1 al 0.2% de todos los tumores malignos y de estos el 80% van a ser mesenquimatosos. Una tercera parte va a corresponder a sarcomas y de ellos el liposarcoma va a tener el primer lugar con un 20 a 41% y el leiomiosarcoma hasta un 28%. Hay que recordar que en Estados Unidos la incidencia reportada es del 2.6% por cada millón de habitantes. Sin embargo, en México tenemos otras estadísticas y tenemos como ejemplo este estudio que se realizó en el Hospital General de México en 1995 a 1999 con 3.500 protocolos, en donde se reportaron 9 tumores de retroperitoneum, lo que corresponde al 0.33%, muy similar a lo reportado en la incidencia de Estados Unidos. De los mismos fueron 4 liposarcomas, 3 leiomyosarcomas y 2 fibrohistiocytomas malignos. En el cuadro clínico, el primer síntoma va a ser invariablemente tumor visible. Asimismo, la compresión o invasión de órganos vecinos y síntomas digestivos. Dentro de ellos, el dolor abdominal inespecífico, náuseas, vómito, hemorragia digestiva y estreñimiento e ictericia. Dentro de los síntomas neurológicos, vamos a ver la radiculitis, disfunción sensorial, motora y esfinteriana, síntomas urológicos como dolor lumbar crónico o agudo, miccionales, hematuria, disuria, polaquiuria o retención urinaria. Dentro del cuadro abdominal agudo podemos englobar al shock hemorrágico o también conocido de Wunderlich. El síndrome de Wunderlich se define como el sangrado espontáneo no traumático del riñón. Los tumores malignos, concretamente el adenocarcinoma, son la causa más frecuente, siendo el angiomiolipoma el más frecuente dentro de los benignos. Esto es un dato muy importante que recordar. Una forma sencilla de poder clasificar este tipo de tumores es en su origen, en las células de origen, y que si son benignos o malignos. Como podemos ver, en un origen mesodérmico y de etiología benigna, tenemos al lipoma, el leiomioma, el fibroma, el rhabdomioma y el myxoma. Mientras que en un origen maligno tenemos el liposarcoma, el leiomiosarcoma, el angiosarcoma y el rhabdomiosarcoma. En un origen linfoide o hematológico, tenemos de origen maligno al linfoma, la enfermedad linfoproliferativa, el plasmocitoma extramedular y así podemos ir mencionando de forma secuencial cada una de estas divisiones. Y en este caso, en los tumores sólidos de origen desde las células germinales del cordón y células de origen estromal, tenemos al teratoma maduro e inmaduro en los benignos y en los malignos el seminoma, el teratoma maligno, el carcinoma embrional y el coriocarcinoma. Mientras que en el rubro del origen neurogénico tenemos al schwannoma, el neurofibroma en benignos, el schwannoma maligno, el sarcoma neurogénico, neuroblastoma, paraganglioma maligno o feocromocitoma en el rubro de los malignos. En los no neoplásicos tenemos la lipomatosis pseudotumoral, la fibrosis retroperitoneal, la enfermedad de Erdheim-Chester y la hematopoiesis extramedular. Recordando que la enfermedad de Erdheim-Chester es una histiocytosis sistémica de origen desconocido
histológicamente distinta de la histiocytosis de la célula de Langerhans, que se va a caracterizar por las lesiones óseas esclerosantes de distribución simétrica. Ese es como un dato importante, con predominio en las diáfisis y en las metáfisis de los huesos largos. Es una forma en general de histiocytosis de las células no Langerhans, además de que es una enfermedad de presentación multisistémica caracterizada por diferentes manifestaciones como afección esquelética, con dolor óseo, exoftalmos, diabetes insípida, insuficiencia renal y afección del sistema nervioso central. Esta afección del sistema nervioso central se va a caracterizar por pseudotumores más las lesiones escleróticas de los huesos. Entonces es como los datos principales que hay que recordar en esta enfermedad. Dentro de la clasificación tenemos los tumores quísticos de origen neoplásico y no neoplásico. Dentro de los neoplásicos se subdividen en epitelial, mesotelial, células germinales, con un cambio quístico en una neoplasia sólida y misceláneos. Dentro de los epiteliales tenemos al cistoadenoma mucinoso o cistoadenocarcinoma, el cistoadenocarcinoma seroso, el angioleiomioma, y de los mesoteliales el mesotelioma, células germinales, teratoma quístico, el cambio quístico en neoplasia sólida como paraganglioma, neurilemoma, el sarcoma, y misceláneos, linfangioma, linfangiomiomatosis, linfangioleiomioma, y dentro de los no neoplásicos el hematoma, el urinoma, el linfocele, el pseudoquiste pancreático. Bueno, comenzando con el diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico por imagen, en el cual la radiografía convencional de abdomen juega un papel importante. En este caso les presento una radiografía de abdomen en decúbito supino en proyección AP, donde podemos buscar de forma intencionada los signos que sugieren un tumor en el retroperitoneum. Esto, como lo podemos observar, se va a presentar por una imagen o una lesión de bordes regulares bien definidos, el cual va a ejercer efecto de volumen sobre las estructuras adyacentes. Esto va a provocar un desplazamiento del gas intraluminal y de esta manera también, al estar en contacto directo con la columna vertebral, vamos a ver radiopacidades en esa región adyacente. En algunas tumoraciones podemos llegar a observar incluso calcificaciones o erosiones de los cuerpos vertebrales o borramiento del psoas, pero cada una de las tumoraciones que vamos a ir hablando van a tener sus características especiales, las cuales nos van a ayudar a discernir entre las diferentes lesiones del retroperitoneo. En este caso, pues se trató de un tumor de Wilms en un paciente pediátrico. Tenemos también la tomografía computada y la resonancia magnética, las cuales nos van a ayudar a la caracterización del tamaño, forma, grosor de la pared, si presenta septos o no, calcificaciones y si presenta algún tipo de contenido. En este caso, el contenido graso va a ser un contenido persistente o constante en todas las lesiones. Vamos a valorar también la extensión y la afectación de estructuras adyacentes y distales. Otra utilidad que le encontramos a la tomografía es la localización en el retroperitoneo y el desplazamiento anterior de órganos retroperitoneales. Como ejemplo, tenemos esta tomografía transversal de abdomen contrastada en fase arterial, donde podemos observar una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares, parcialmente definidos, localizado en el espacio del retroperitoneum pararenal posterior, el cual ejerce un efecto de volumen sobre el riñón derecho, desplazándolo en sentido anterior y medial. Asimismo, mencionaba el pie de página, una compresión y un desplazamiento del colon en su porción descendente y transverso, en un caso con diagnóstico de liposarcoma en su variante pleomórfico. Ahora, tenemos muchas herramientas las cuales nos pueden ayudar a determinar la organodependencia. De ellos se hablan 5 signos por tomografía. Vamos a hablar cada uno de ellos. El primero es identificar el órgano de acuerdo al signo del pico. Vemos que el signo del pico es una deformidad de los márgenes del órgano adyacente en forma de pico, de ahí su nombre. En este caso tenemos el ejemplo con los esquemas que se presentan en la parte inferior izquierda, donde tenemos el tumor
y el órgano A y órgano B, en el cual podemos observar que en sus márgenes adyacentes al tumor se forma un pico donde marca el tumor A positivo, mientras que en el tumor A con órgano B negativo no se observa ese signo. Como ejemplo, podemos ver en esta tomografía transversal de abdomen con medio de contraste endovenoso una lesión de componente quístico y que señalando con la flecha negra el signo del pico, en donde podemos observar que esos bordes delimitan el contorno del páncreas, dándonos la organodependencia. En este caso fue un cistoadenocarcinoma mucinoso de páncreas, en el cual pues podemos observar el contenido predominantemente quístico con algunos septos en su interior y con el signo del pico positivo en el cuerpo del páncreas. El siguiente punto es el signo del enclavamiento o órgano incluido, también conocido como órgano embebido, en el cual el órgano fusionado con el borde de la lesión indica invasión de la lesión o que depende de dicho órgano. En la parte inferior izquierda tenemos dos esquemas en el cual en la parte izquierda podemos observar el tumor A y órgano B con signo negativo, donde se puede ver la interfase entre el tumor y el órgano, y no así en el esquema de la derecha, en el cual el tumor y el órgano pierden esa interfase y no se puede diferenciar el uno del otro, dándonos un signo del enclavamiento positivo. Asimismo, tenemos un estudio de tomografía de abdomen en fase contrastada, donde podemos observar una lesión que depende de la pared anterior, lateral y posterior del duodeno, en el cual se ve de contenido heterogéneo y presenta un reforzamiento intenso en sus paredes. En este caso se trató de un tumor del estroma gastrointestinal del duodeno. Llama la atención que aún persiste la luz dentro del duodeno, viendo que entonces la lesión está creciendo de forma exofítica sin comprometer la totalidad de la luz del duodeno, marcando la dependencia y de esta manera el signo del enclavamiento. El tercer punto tenemos el signo del órgano fantasma o invisible, en el cual el tumor ha crecido tanto que envuelve al órgano de origen. En este caso podemos observar este signo del órgano fantasma en el estudio de tomografía transversal de abdomen en fase contrastada, en donde podemos observar una lesión de morfología redondeada, de bordes regulares, bien definidos y heterogénea en su interior, en un caso de un sarcoma que invadió la glándula adrenal. En este caso no podemos observar la glándula adrenal tanto en cortes inferiores como superiores. El cuarto signo es el signo de la arteria nutricia prominente, en el cual se va a presentar en los tumores hipervasculares y que están irrigados por una arteria prominente. En el esquema de la izquierda podemos observar la arteria principal dando una rama al tumor A. Y en la parte de la derecha podemos observar un estudio de tomografía en un plano coronal en fase contrastada, en donde se puede observar una reconstrucción de máxima intensidad y se puede observar con la flecha roja la arteria nutricia prominente. Tenemos marcados con la letra H el hígado, la letra B el vaso y con la letra M la lesión, en un caso que se trató de un hepatoblastoma en un niño. Tenemos el signo de la aorta flotante, donde podemos observar el compromiso ganglionar retroperitoneal, donde va a rodear y desplazar hacia anterior la aorta abdominal y va a presentar una separación de la columna lumbar. Esto se presenta con mayor frecuencia en pacientes con linfoma. Aquí, en este estudio podemos observar una tomografía en reconstrucción coronal y proyección de máxima intensidad, donde podemos observar claramente la aorta abdominal con presencia de una lesión que envuelve y desplaza hacia anterior la aorta. Viéndolo de una mejor manera en un plano transversal, podemos observar en el centro de la lesión la aorta con la presencia de medio de contraste en su interior.
Dentro de los diagnósticos diferenciales del signo de la aorta flotante, podemos incluir las metástasis de carcinoma testicular, sarcomas retroperitoneales primarios, adenitis tuberculosa y fibrosis retroperitoneal, dándonos que no solamente el linfoma nos puede ofrecer este signo. No es patoneumónico, sin embargo, nos habla de la localización de dicha lesión. En cuanto al tratamiento, de forma general, tenemos que la cirugía es el pilar del tratamiento. Tratamientos sistémicos en muchas ocasiones no son efectivos. La radioterapia se encuentra limitada por la situación anatómica en la que se van a presentar estos tumores. Y los retos más grandes es entre mayor sea el tamaño y mayor estructuras esté invadiendo, pues la piedra angular que es la cirugía va a ir perdiendo efectividad. Otro punto importante es que la sintomatología tardía de estos tumores van a jugar un papel importante a la hora de la detección. Incluso se habla de que la mayoría de esos tumores van a presentar metástasis al momento de su diagnóstico, disminuyendo así las opciones terapéuticas. Entrando a tema, vamos a observar primero los tumores mesenquimatosos. Ya se había mencionado que los tumores mesenquimatosos van a representar el 80% de las neoplasias retroperitoneales y van a ser de origen mesodérmico. De ellos, el liposarcoma, el leiomyosarcoma y la histiocytoma fibroso van a ser los principales. De estos, el liposarcoma es el principal. Se van a presentar en el quinto y sexto década de la vida. Van a tener alta recurrencia con metástasis a hígado, pulmón, hueso y cerebro. El liposarcoma va a ser el más frecuente de los sarcomas retroperitoneales primarios, hasta en un 33%. Se va a presentar en una edad media y mayores de 50 y 70 años de edad. No hay una predilección por el sexo. Va a tener una localización profunda, va a ser de crecimiento lento y expansivo y 80% va a comprometer órganos vecinos. En cuanto a su clasificación, la OMS propone subtipos por grado de malignidad y se va a presentar como bien diferenciado, que sería en primer lugar, el mixoide, en segundo lugar, mal diferenciado, pleomórfico y de células redondas. Hay que mencionar que en una misma lesión pueden haber varios subtipos y que al momento de diagnóstico prácticamente van a ser lesiones mayores de 20 centímetros de diámetro. Este tipo de lesión va a tener un comportamiento de crecimiento lento. Asimismo, su cuadro clínico va a iniciar con dolor abdominal, anorexia, aumento del perímetro abdominal, tumor palpable hasta en un 78% y síntomas gastrointestinales, como ya se había mencionado. En cuanto a los datos por ultrasonido, tenemos que el liposarcoma se va a presentar como un tumor sólido, heterogéneo, con áreas sólidas y predominantemente hiperecogénico, que va a denotar su componente graso. En este caso tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en donde podemos observar una lesión de morfología redondeada, de bordes regulares, bien definidos, heterogénea en su interior, prácticamente de contenido sólido y que predomina áreas hiperecogénicas, que nos hace pensar en que tiene su componente graso. En este caso se trató de un paciente masculino de 40 años de edad, en el cual se diagnosticó un liposarcoma. Tenemos otra imagen de igual característica, donde podemos observar una lesión de bordes regulares, parcialmente definidos en este caso, pero de contenido hiperecogénico, predominantemente. Es sólido prácticamente en toda la lesión y es otro caso de un lipo. En cuanto a la tomografía computada de abdomen, tenemos diferentes características. Una de ellas es que su contenido de las lesiones van a ser hipodensas o isodensas a tejido graso y van a presentar un escaso o nulo realce tras la administración de medio de contraste.
En este caso tenemos el ejemplo de un paciente masculino de 60 años de edad, en el cual se realizó una tomografía computada con doble medio de contraste, en el cual podemos observar una lesión en retroperitoneo de, de bordes regulares, bien definidos, de morfología ovalada, que prácticamente tiene contenido graso, escaso realce en su periferia y que va a comprimir o desplazar de forma medial al riñón derecho. En este caso se trató de un liposarcoma bien diferenciado, en el cual pues se piensa que va a tener un comportamiento con un bajo potencial metastásico, pero sí una alta recurrencia, hasta en un 50%. En este caso tenemos una fotografía de la pieza patológica de este paciente, en donde podemos observar pues su consistencia sólida y con predominante tejido graso. Una laminilla de un corte histopatológico de este tumor, donde podemos observar el principal componente graso de esta lesión. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos que este tipo de lesiones se van a comportar en T1 hiperintenso y en T2 van a presentar una intensidad intermedia. Asimismo, en las secuencias de supresión grasa vamos a ver una ausencia de señal. Como ejemplo tenemos esta resonancia magnética de abdomen en adquisición transversal ponderada en T1 con supresión grasa y administración de gadolinio intravenoso, donde podemos observar el gran componente sólido de dicha lesión, además de su componente vascular y de áreas de intensidad grasa. En esta segunda imagen tenemos un estudio de resonancia magnética, igualmente en adquisición transversal, en T1 con supresión grasa y administración de medio gadolinio, donde podemos observar el gran componente graso de esta lesión y su componente sólido, así mismo como su vascularidad que presenta dicha lesión. En este tercer ejemplo tenemos una resonancia magnética de abdomen en una adquisición transversal ponderada en T2, donde podemos observar una lesión de morfología ovalada, de morfología redondeada, de bordes regulares bien definidos, y donde podemos observar el componente graso en su interior, predominantemente sólido la lesión. Entrando ya al diagnóstico del liposarcoma, pero en su variante mal diferenciada, como su nombre lo dice, va a tener partes en las cuales se va a presentar un componente sólido de intensidad grasa o de ecogenicidad grasa, pero mal diferenciado. En este caso vamos a ver en este estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, marcado con el asterisco, una área quística que presenta también ecos internos con respecto a septos y también un área sólida. Sin embargo, no es del todo sólida, ya que presenta un reforzamiento acústico posterior. Asimismo, en una tomografía del mismo paciente de abdomen en fase contrastada, podemos observar dicha lesión en cortes más cefálicos, la presencia de un componente isodenso a grasa. Mientras que en cortes más inferiores vamos a ver que este componente también se integra de zonas sólidas, las cuales presentan reforzamiento de tipo nodular heterogéneo. Asimismo, observamos el gran efecto de volumen que ejerce sobre las estructuras adyacentes, tales como el riñón derecho desplazado en sentido anterior y medial. En este otro caso, de un paciente masculino de 58 años de edad, observamos que presenta una lesión de morfología redondeada, de bordes regulares bien definidos y que adyacente a dicha lesión de aspecto sólido se observa igual una presencia de un componente graso marcado con el asterisco. En cortes más caudales podemos observar que el componente graso predominantemente y que está en íntimo contacto con el riñón del lado derecho. En este otro caso podemos observar una lesión de gran tamaño con un componente sólido y un componente graso predominantemente. Lo que llama la atención en esta imagen es el componente de calcificación que se observa de manera hiperdensa adyacente al riñón del lado izquierdo y el cual está siendo desplazado en sentido anterior y lateral.
recordando que estos tipos de lesiones pueden calcificarse hasta en un 30%. Pasando ya al tumor mesenquimatoso liposarcoma de tipo mixoide, tenemos que señalar que este tipo de tumores se van a presentar en edades más jóvenes y es el subtipo de más alto grado. Se va a presentar como un tumor de células redondas y es más frecuente en niños. Entonces son esos dos los picos más frecuentes de edad. Este tipo de tumor, vamos a ver que sus características por tomografía, vamos a ver que es un tumor heterogéneo, predominantemente hipodenso. Va a tener un aspecto pseudoquístico y va a tener una distribución homogénea de la grasa y de tejido blando. Va a tener un realce progresivo, como podemos observar en este estudio de tomografía, donde podemos ver una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos y con presencia de imágenes lineales hiperdensas en su interior. Ya en una fotografía de la pieza patológica podemos observar estos pequeños septos que se observaban en la tomografía y su gran componente sólido y que es de característica de grasa. Ya en la microscopía podemos observar que son precisamente las células características de un liposarcoma de tipo mixoide, células redondas, pequeñas y azules, características de este tipo de lesiones. En cuanto a la resonancia magnética, podemos observar que el comportamiento que van a tener en las secuencias ponderadas en T1 va a ser hipointensa, mientras que en T2 se va a comportar hiperintensa. Va a tener un contenido de mucopolisacáridos, lo cual pues, le va a dar esa característica, ¿no?, de ese tipo de comportamiento. Ya tras la administración de paramagnético, vamos a ver un realce progresivamente lento, como podemos observar en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2, donde podemos observar que la mayor cantidad del tejido del tumor pues se comporta hiperintensa con algunas áreas hipointensas, ya que pues al tener un contenido mixoide o de mucopolisacáridos es lo que le va a dar esa variabilidad de las intensidades en la resonancia magnética. En cuanto a la variante de pleomorfo, este va a ser de alto grado, va a tener un riesgo alto de metástasis y en la tomografía vamos a ver que van a ser tumores que se van a comportar de forma heterogénea. Van a presentar áreas de necrosis que son indistinguibles de otros tumores sólidos. Como podemos observar en esta imagen de una tomografía de abdomen transversal con doble medio de contraste, podemos observar una lesión en el espacio pararrenal anterior de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos e heterogénea en su interior. Precisamente a la administración del medio de contraste observamos un realce de tipo nodular heterogéneo por zonas que en el pie de página lo referían como zonas de necrosis. Pasando ya a otro subtipo, tenemos al leiomiosarcoma, el cual es el segundo tumor en frecuencia después del liposarcoma de los tumores que se presentan en el retroperitoneo. Tenemos así que es de origen del músculo liso, puede originarse de los vasos sanguíneos y de los restos del conducto de Wolf. Su incidencia va a predominar en mujeres y se va a presentar en la quinta y sexta década de la vida. Es una lesión grande de más de 10 centímetros y va a presentar metástasis a hígado, pulmón y ganglios linfáticos. Representa aproximadamente el 28%. Vamos a tener que son grandes áreas de necrosis, ya que van a ser tumores de gran tamaño. Va a presentar también degeneración quística, esta va a ser predominantemente, y puede presentar calcificaciones. Esto es de forma infrecuente. Su clasificación, hasta en un 62% se va a presentar de forma extravascular, un 5% intravascular y mixto. Va a tener componentes tanto extra como intravascular hasta en un 33%.
Las características por imagen, vamos a ver que en lesiones pequeñas generalmente van a ser homogéneas y van a ser de aspecto sólidos, mientras que en lesiones grandes, que es la forma de presentación más frecuente, van a ser lesiones que van a presentar áreas extensas de necrosis y hemorragia. Y en lesiones grandes se va a presentar de forma quística muy raramente. En cuanto al comportamiento por resonancia magnética, vamos a ver que este tipo de lesiones van a tener un comportamiento en T1 hipointenso y en T2 hiperintenso en relación a la cantidad de necrosis. Este tipo de comportamiento puede variar de acuerdo a que presente o no zonas de hemorragia. Entonces, como podemos ver en este ejemplo de una resonancia magnética ponderada en secuencia T2, observamos una lesión heterogénea, predominantemente hipointensa, y refería al pie de página que es secundario a presencia de zonas de necrosis. El leiomiosarcoma de vena cava inferior se presenta aproximadamente en el 6% y surge en la vena cava inferior, como su nombre lo dice. Va a tener un componente extravascular y su localización va a ser entre el diafragma y venas renales. Es como el sitio más común. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con trombosis, angiosarcoma y tumor de órganos adyacentes. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que de acuerdo a la zona donde se va a presentar, es las características que nos va a arrojar. Teniendo así que en la parte superior, que es por encima de las venas hepáticas, va a darnos un cuadro característico de Budd-Chiari, mientras que en el medio, que es entre las venas hepáticas y renales, solamente va a presentarse con dolor en cuadrante superior derecho y síndrome nefrótico. Y si es en la parte inferior, debajo de las venas renales, vamos a ver que se va a presentar con dolor, edema de extremidades inferiores. De estas tres presentaciones, los tumores que se presentan en el segmento medio de la vena cava inferior tienen un mejor pronóstico que los otros dos segmentos. Ahora, en la tomografía tenemos que se va a presentar con una atenuación intermedia con realce heterogéneo, y las que se van a presentar de forma intraluminales se van a presentar de forma con un patrón expansivo y una obstrucción de la vena cava inferior. En cuanto a los extraluminales, se va a presentar con una compresión extrínseca y dilatación proximal. Como tenemos este ejemplo de una tomografía en fase contrastada, en adquisición transversal y reconstrucción secundaria en plano sagital, asimismo con sus magnificaciones de la zona estudiada, podemos observar la vena cava inferior, una lesión en la pared posterior, la cual, refiere el pie de página, se asocia a un trombo intraluminal y con una afectación de las venas renales de ambos lados. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos que el tumor intraluminal va a presentar un comportamiento en T1 hipointenso, mientras que en T2 se va a presentar hiperintenso. A la aplicación del gadolíneo vamos a ver que va a presentar un realce, un incremento de señal, mejor dicho, moderado, y excepto en las zonas de necrosis y zonas quísticas, como podemos observar en esta imagen de una resonancia magnética ponderada en T1, donde podemos observar una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares bien definidos, homogénea, homogénea, en donde podemos observar la vena cava señalada con la flecha curva que está siendo desplazada o que le está haciendo efecto de volumen sobre la vena cava, y la cual disminuye su luz vascular en un ejemplo de un leiomiosarcoma. En cuanto a los tumores neurogénicos, tenemos que se van a presentar del 10 al 20% de los tumores retroperitoneales primarios. Es más frecuente en jóvenes, la mayoría son benignos, tienen un buen pronóstico, y la localización va a ser a lo largo de los ganglios simpáticos, en la región paraespinal, en la médula adrenal o los órganos de Zuckerman, que se presentan paraórticos. Otro sitio va a ser en la vejiga urinaria, pared abdominal, pared del intestino o vesícula biliar. Muy bien, dependiendo de su origen,
vamos a tener diferentes tipos de tumores. Tenemos los que se originan de la vaina del nervio, de las células ganglionares y de las células paraganglionares. De la vaina del nervio tenemos al schwannoma, el neurofibroma, neurofibromatosis, tumores malignos de la vaina nerviosa. Y en cuanto a las células ganglionares, al ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma y neuroblastoma. Esto de acuerdo a su grado de maduración. Las células paraganglionares se van a dividir en paraganglioma y ferocromocitoma nada más. En cuanto al schwannoma, también conocido como neurolinoma, es un tumor benigno de la vaina perineural de Schwann, que se le considera el neurolinema. Representa el 6% de las neoplasias retroperitoneales y va a presentarse en una frecuencia de 2 a 1 con respecto a las mujeres. La edad de presentación es de los 20 a los 50 años. El cuadro clínico básicamente la mayor parte es asintomático, ya que es un tumor de crecimiento lento y si llegas a presentar síntomas, se va a presentar con hematuria y afección de las estructuras adyacentes. En cuanto a en cuanto a sus características por tomografía, vamos a ver que se pueden presentar como lesiones pequeñas, en las cuales van a tener una característica de presentarse de una morfología redonda, bien definidos y homogéneos, mientras que como todo tumor cuando crece, se van a presentar de una forma heterogénea, ya que pueden presentar calcificaciones puntiformes, moteadas o curvilíneas, y va a ser difícil de identificar el nervio de origen. Con el contraste va a presentar un realce variable, homogéneo o heterogéneo. Indistinto. Como por ejemplo tenemos este ejemplo de una tomografía transversal de abdomen en fase contrastada, donde podemos observar una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos, que en un paciente de 46 años, en el cual se diagnosticó con un schwannoma quístico. En cuanto a la resonancia magnética, podemos observar que las áreas celulares son hipointensas en T1 y en T2. Las áreas quísticas aparecen hiperintensas en T2 y tras la administración de gadolínio vamos a ver un realce heterogéneo de las áreas sólidas. Asimismo, un dato característico que se menciona en la literatura es que se puede observar el signo de Diana, y esto hace alusión a que el nervio afectado se observa en el centro de la lesión. La lesión va a crecer de forma exofítica, envolviendo el nervio y dejándolo justo en el centro. En cuanto al neurofibroma, tenemos que es un tumor benigno, 90% aislado, 30% va a ser un tumor solitario y va a tener un predominio en hombres de 20 a 40 años de edad. En la enfermedad de von Recklinghausen, el 10% de los neurofibromas plexiformes múltiples se van a asociar a neurofibromatosis tipo 1. Este tipo de lesiones son características de neurofibromatosis tipo 1, sin embargo, se presentan en un bajo porcentaje, como lo estamos viendo, del 10%. Sin embargo, cuando se presentan es mm, casi patognomónico de este tipo de enfermedad. En cuanto a estudios por imagen, vamos a ver que este tipo de lesiones se van a comportar en la tomografía como una lesión redondeada, bien definida, hipodensa, más o menos oscila entre las 20 y 25 unidades Hounsfield, y tras la administración de medio de contraste se va a presentar un realce homogéneo de 30 a 50 unidades Hounsfield, y podemos observar áreas quísticas, como por ejemplo en este estudio de tomografía transversal de abdomen en fase contrastada, con doble medio de contraste, mejor dicho, donde podemos observar una lesión de morfología redonda, de bordes regulares, bien definidos, y que presenta una pared que tras la administración de medio de contraste presenta un reforzamiento nodular heterogéneo, en un caso de un neurofibroma.
En cuanto a la resonancia magnética, tenemos que este tipo de lesiones se van a comportar en T1 con un centro hiperintenso, mientras que en T2 la periferia va a ser la que se presente como hiperintensa. Por ejemplo, tenemos este estudio de resonancia magnética en adquisición transversal, donde podemos observar múltiples lesiones, las cuales tienen un centro hipointenso y una periferia hiperintensa en una secuencia ponderada en T2. En este caso se trató de un neurofibroma plexiforme del colon en una paciente de 5 años con antecedentes de estreñimiento de 3 años y neurofibromatosis tipo 1 previamente reconocido. En cuanto a los tumores de las células ganglionares, tenemos que va a ser un tumor maligno de origen de las células de la cresta neural, va a ser la tercera neoplasia más frecuente de la infancia y va a tener una incidencia en la primera década de la vida, como que va a ser su primer pico, menores de 1 año, y el segundo pico a los 2 y 4 años de edad. En México representa el 2.4% de todos los tumores y el cuadro clínico va a presentarse con dolor, tumor palpable y distensión abdominal, que es muy inespecífico. 70% van a tener metástasis al momento del diagnóstico. En cuanto a su localización, en el abdomen va a ser en la zona más frecuente. Un 35% se va a localizar en las glándulas adrenales, de un 30 a un 35% en retroperitoneo, en el órgano de Zuckerman, tronco celíaco, cadena simpática paravertebral y un 20% en mediastino posterior. El 1% se va a presentar en cuello y 2% en pelvis. En cuanto a las asociaciones que podemos encontrar con el neuroblastoma, son el síndrome de Hutchinson, síndrome de Pepper, síndrome de Blueberry-Murphy, síndrome de Kingsburn, síndrome de Kerner-Morrison, Hirschsprung, neurofibromatosis tipo 1, síndrome de DiGeorge y síndrome de Beckwith-Widerman. Recordando que este último va a caracterizarse por crecimiento acelerado en la infancia, desarrollo normal intelectual o bajo y lo principal, va a tener una tendencia a desarrollar tumores. En cuanto a la subclasificación histológica del neuroblastoma, tenemos que parte de un neuroblasto va a pasar a una célula de diferenciación inicial y por último a una célula ganglionar. Y esto va a dar pauta a poder darle esa connotación de neuroblastoma indiferenciado, neuroblastoma diferenciado o ganglioneuroma, todo basado en el grado de maduración. Para esto tenemos una clasificación que es la clasificación patológica internacional, donde el neuroblastoma se va a subdividir en subtipos indiferenciado, pobremente diferenciado y el subtipo en diferenciación. Mientras que el ganglioneuroblastoma va a presentar el subtipo entremezclado, subtipo nodular, y el ganglioneuroma ya es la presentación madura. Asimismo, también se utiliza la clasificación de POG, que solamente los va a poner en indiferenciado, pobremente diferenciado y diferenciados. Es como la más sencilla. Y la clasificación de Shimada, que los va a dividir de acuerdo a un pronóstico, si va a tener un pronóstico favorable o desfavorable. Para esto se va a mencionar que en niños menores de 1.5 años con MKI bajo o intermedio y tumor diferenciado o parcialmente diferenciado como primer escenario, o en niños de 1.5 a 5 años pero con MKI bajo y tumores diferenciado, va a tener un pronóstico favorable. En cuanto al MKI, este factor que engloba esta clasificación hace alusión a la tasa de replicación de las células tumorales. Entonces, entre más bajo es mejor porque tiene menor tasa de replicación celular. En cuanto a la clasificación desfavorable, prácticamente fuera de lo que se mencionó previamente, todas las demás combinaciones posibles es con un pronóstico desfavorable. En cuanto al sistema de estificación internacional del neuroblastoma, básicamente esta nos va a ayudar para el tratamiento.
teniendo en cuenta que el estadio 1 y 2A y 2B prácticamente es un tumor localizado o que solamente se puede encontrar algunas extensiones a ganglios ipsilaterales a la lesión y que puede por esto ser resecado y drenado esos ganglios. Mientras que en los estadios 3, 4 son tumores irresecables o que ya presentan metástasis a distancia. El 4S, este es un estadio que solamente se utiliza en niños menores de un año y que va a ser un tumor localizado pero con extensión a hígado, piel o médula ósea. En cuanto al diagnóstico por radiología de este tipo de lesiones, tenemos como primer estudio la radiografía convencional, en el cual podemos determinar ciertos aspectos de estas lesiones, como por ejemplo el desplazamiento de órganos adyacentes, desplazamiento de líneas paraespinales y el efecto de volumen sobre estructuras. Como por ejemplo tenemos esta radiografía convencional de tórax en proyección posterior anterior, donde podemos evidenciar una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definida, que se observa tanto intraabdominal como intratorácica y ejerce efecto de volumen sobre estructuras adyacentes, tales como el colon, el hígado y parte del parénquima pulmonar, en relación a un neuroblastoma. Hay que recordar que hasta un 30% de las clasificaciones la vamos a poder observar por radiografía convencional y hasta un 80% en la tomografía simple de abdomen. Asimismo, características adyacentes a este tipo de lesiones es la presencia de hepatomegalia y esplenomegalia, como por ejemplo en esta radiografía convencional de abdomen en proyección AP en decúbito supino, donde podemos observar el desplazamiento del intestino y del colon hacia la cavidad pélvica. En cuanto al ultrasonido, este tipo de lesiones se van a observar de manera heterogénea y van a presentar a la aplicación Doppler color una vascularidad intermedia. Esto por zonas hipoicoicas que van a ser zonas de necrosis. Como tenemos este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en la parte superior y en la parte inferior con aplicación Doppler color, donde podemos observar dichas características. Otra imagen de la misma lesión donde podemos evidenciar el flujo vascular tanto intra como perilesional. En esta tercera imagen de ultrasonido podemos observar la lesión que se encuentra adyacente al riñón derecho y de forma más caudal al hígado. En esta otra imagen podemos observar sus bordes que son regulares, bien definidos y heterogéneo en su interior por algunas áreas que se observan hipoecogénicas y que alternan con otras áreas hiperecogénicas. En cuanto a la tomografía computada de abdomen, vamos a ver que es una lesión que se va a observar de forma regular, lobulada y heterogénea. Vamos a poder ver por este método de estudio clasificaciones gruesas, amorfas, hasta en un 80, en un 90%. Va a presentar un realce de contraste variable pues se puede observar invasión de los órganos adyacentes con compresión luminal. Como tenemos este ejemplo de un estudio de tomografía transversal de abdomen con ventana para hueso, donde podemos observar la presencia de calcificaciones periféricas a la lesión. En esta otra imagen podemos observar una lesión de bordes regulares, bien definidos, de morfología redondeada y en esta ocasión no presenta calcificaciones en su interior, sino se ve de características más homogéneas. Pero si observamos la lesión previamente descrita, es de menor tamaño. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos que este tipo de lesiones va a tener un comportamiento en
secuencias T1 hipointensa, y tras la administración de gadolinium va a presentar un reforzamiento heterogéneo. En T2 es esperado que sea heterogéneo con predisposición a presentarse de una manera hiperintensa. Vamos a ver también áreas de necrosis y imágenes quísticas en su interior, y áreas de ausencia de señal que hacen alusión a las calcificaciones dentro del tumor. Como tenemos en esta primera imagen de resonancia magnética ponderada T1, en donde podemos observar una imagen en FATSAT y con la aplicación de paramagnético una lesión marcada con la flecha roja, la cual se observa de morfología redondeada, de bordes regulares, bien definidos y heterogénea en su interior, donde podemos observar que son zonas de calcificaciones. En cuanto a este otro estudio, podemos observar en una adquisición coronal, en una secuencia ponderada en T2 sin contraste, podemos observar múltiples lesiones suprarrenales bilaterales con comportamiento hiperintenso, las cuales están señaladas con las flechas rojo y negro. Estas lesiones no invaden estructuras adyacentes y también se pueden observar dentro del hígado, que están señaladas con la flecha naranja. Muy bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que englobar como primera opción al tumor de Wilms. Tenemos algunas características que nos van a hacer de ayuda al momento de discernir entre uno y otro, y esto es las calcificaciones, que en el tumor de Wilms van a ser raros, solamente se presentan hasta en un 15%, mientras que en el neuroblastoma es común. Ya lo vimos que por tomografía los podemos localizar hasta en un 90%. La tumoración va a ser bien delimitada, va a rodear estructuras y no va a tener ese comportamiento tan agresivo, mientras que en el tumor de Wilms va a presentar desplazamiento de las estructuras adyacentes. El pico de edad va a ser menores de 2 años para el neuroblastoma y de 3 a 4 años en el tumor de Wilms. Los bordes van a ser mal definidos en el neuroblastoma, mientras que en el tumor de Wilms van a ser bien circunscritos. Y en cuanto a los signos que podemos observar en el tumor de Wilms, vamos a poder observar el signo de la garra con el riñón afectado, mientras que en el neuroblastoma vamos a observar la elevación de la aorta lejos de la columna vertebral, en un dato característico de la aorta flotante. En cuanto a la metástasis, vamos a ver que es más frecuente que se presente en el neuroblastoma a tórax, y el tumor de Wilms va a ser con una extensión a vena cava inferior o a las venas renales. Pasando al tema de paraganglioma versus feocromocitoma, vamos a tener que el feocromocitoma va a derivar de las células cromafines de la médula adrenal, mientras que el paraganglioma va a derivar de las células cromafines extraadrenales, que se van a presentar en un 10%, o sea que es poco frecuente. Se va a caracterizar por niveles altos de catecolamina, hasta en un 40%, y su lugar de presentación va a ser en el retroperitoneo, precisamente en el órgano de Zuckerman, por delante de la aorta, a nivel del origen de la arteria mesentérica inferior. Se va a presentar en la tercera y cuarta década de la vida. No va a tener una predilección por algún sexo, y en cuanto al cuadro clínico va a presentarse con dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración excesiva y la presencia de metanefrina urinaria elevada o niveles elevados de ácido vanilil mandélico. Los datos bioquímicos, como ya se había mencionado, el ácido vanilil mandélico en orina 2 veces por arriba de lo normal, y la norepinefrina urinaria y sérica 8 veces por arriba de niveles normales. En cuanto a la histología, va a ser característico la presencia de las células madre de Cell-Wall
Son células policlonales redondeadas de células alargadas y fibrosas, conjugadas con canales vasculares, como se puede observar en la microscopía. En cuanto a la tomografía computada de abdomen, los datos principales que va a presentar este tumor es que va a ser un tumor grande, lobulado, bien definido y va a presentar hemorragias y necrosis. Calcificaciones puntiformes hasta un 15%. Tras la administración de medio de contraste, este tipo de tumores van a presentar un realce intenso. Como ejemplo, tenemos esta tomografía transversal de abdomen en fase contrastada, en donde podemos observar una lesión de morfología redondeada, de bordes regulares bien definidos, heterogéneo en su interior, y que tras la administración de medio de contraste se puede observar un realce intenso periférico y ausencia del mismo en la zona central, que nos habla de necrosis. Por resonancia magnética podemos observar la misma lesión previamente descrita y el comportamiento que tiene en las secuencias T2 y T1 con aplicación de gadolinio. Podemos observar que en una secuencia ponderada en T2 se observa hiperintenso en la periferia y tras la eliminación de medio de contraste o de paramagnético podemos observar un centro hipointenso, el cual nos habla de zona de necrosis en relación a un paciente que fue diagnosticado con un paraganglioma. En cuanto a los tumores de remanente embrionario, vamos a ver que son tumores de remanentes embrionarios, aquellos que derivan de las células germinales, del cordón sexual y de las células estromales. Como ejemplo tenemos el teratoma, que es de origen de células germinales pluripotenciales, representan menos del 10% de los tumores retroperitoneales, es el tumor más frecuente en el retroperitoneal en los niños y representa el 6 al 11% de los tumores retroperitoneales. Tiene una relación de 3 a 1 a favor de las mujeres y es bimodal. Se presenta en menores de 6 meses y en edad adulta. Los teratomas pueden ser benignos y malignos. Los benignos a su vez se pueden dividir en maduro e inmaduro y el cuadro clínico va a ser característico que en una etapa temprana pasen desapercibidos, van a ser asintomáticos. Mientras van creciendo, van presentando distensión abdominal, dolor, náuseas y vómito. Asimismo, compresión de las estructuras adyacentes por el efecto de volumen que estos tipos de tumores ejercen. En cuanto a las formas de presentación de los teratomas, dependiendo si es maduro, inmaduro o maligno, podemos observar que hasta en un 56% se va a presentar de forma quística con un 93% de contenido graso. Asimismo, se puede llegar a observar con nivel grasa líquido y hasta en un 81% se puede presentar como una protuberancia de Rokitansky, recordando que esta última es característica que se presente como un nódulo sólido que proyecta hacia la luz del quiste un contenido de dientes o hueso. En su presentación inmadura vemos que es menos del 1% y se va a presentar en menores de 20 años. Se va a presentar en el polo superior del riñón izquierdo como una lesión sólida con áreas grasas dispersas y calcificaciones gruesas, mal definidas. Y en cuanto al maligno, van a ser tumores irregulares, infiltrantes y que va a tener la característica de elevación de la alfa-fetoproteína hasta en el 50% de los casos. En la radiografía convencional podemos observar la presencia de una lesión tumoral que va a presentar calcificaciones en un 83 a un 93%. Como ejemplo tenemos esta radiografía de abdomen en decúbito supino donde llama la atención la presencia de una lesión a nivel de cavidad pélvica que se observa de bordes irregulares parcialmente definidos, heterogénea en su interior por la presencia de calcificaciones en relación a un teratoma inmaduro. En cuestión del ultrasonido podemos identificar diferentes tipos de contenido, tanto sólido, quístico o mixto, y la presencia de nivel líquido-grasa, como en este ejemplo donde observamos un estudio de ultrasonido en escala de Grise con transductor convexo, donde se observa una lesión de contenido mixto, predominantemente sólido, de morfología ovoidea, de bordes irregulares parcialmente definidos en relación a un teratoma inmaduro.
En cuestión de la tomografía computada, tenemos que van a ser lesiones de contenido grasa, proteínico y calcificaciones. Es uno de los mejores métodos para identificar este tipo de lesiones, ya que nos va a permitir identificar las unidades Hounsfield de cada uno de estos elementos. Como por ejemplo tenemos esta tomografía transversal de abdomen en fase contrastada, donde podemos observar una lesión de morfología ovalada, de bordes regulares bien definidos, heterogénea en su interior, donde reporta el pie de página, se describía densidades de grasa, tejido necrótico y algunas calcificaciones dispersas. En este otro ejemplo podemos observar de mejor manera las calcificaciones, el contenido graso y su pared bien definida y isodensa tejidos blandos. Por último, este último ejemplo en un estudio de tomografía, en una reconstrucción secundaria coronal, donde podemos observar una lesión de morfología redondeada o oval, de bordes regulares, bien definidos, heterogénea en su interior, donde podemos observar imágenes isodensas a calcio de contenido graso y imágenes isodensas a tejidos blandos en relación a un teratoma inmaduro. Y bueno, como conclusión, el retroperitoneo es un espacio de la anatomía humana que tiene límites bien definidos, sin embargo, las patologías que en él se presentan son vastas y complejas. El residente en formación debe tener en cuenta los principales diagnósticos diferenciales y con ello otorgar un mejor diagnóstico. Es de suma importancia tener en cuenta que muchos de los tumores del retroperitoneo presentan baja incidencia, pero no por ello se debe de desconocer su existencia. Esta es mi bibliografía y pues muchas gracias por su atención.